¿Te has preguntado a ti mismo si debes aliarte en la lucha contra el racismo? ¿O tal vez has sentido curiosidad de cómo movilizarte contra el racismo en favor de la justicia? Porque una cosa es querer hacerlo y otra muy diferente es reconocer algunas maneras diferentes de cómo puedes movilizarte. Pues en este episodio extra de Favor Profesional exploraremos algunas de las maneras en que puedes unirte al movimiento contra el racismo en favor de la justicia. Querido profesional, hola. Este es un podcast para compartir el favor de Dios sobre tu vida laboral mientras te hago un favor profesional. Aunque la fe sin obras es muerta, a veces hacemos nuestro trabajo y labor sin fe. De modo que mi deseo es inspirarnos, motivarnos y animarnos a crecer nuestra fe en medio de nuestro trabajo y entorno laboral. Gracias por escuchar. Creo que la muerte de George Floyd causó un antes y un después en la lucha contra el racismo. Antes de George Floyd han habido muchas, innumerables personas que han perdido su vida brutalmente a causa del racismo. Sin embargo, creo que la muerte de George Floyd específicamente, o el modo de su muerte, fue un detonante. Creo que la llama estaba encendida por mucho tiempo y estaba latente, pero después de la muerte de George Floyd, creo que hubo leña, gasolina que se le echó al fuego. Entonces, eso creo que realmente encendió la pasión de muchas personas. Sin embargo, creo que lo primero que mucha gente quiso hacer fue movilizarse, fue actuar, fue irse a la calle, manifestarse. Una amiga muy sabiamente reconoció que fue muy oportuno en el momento en que todo esto pasó, porque de no haber sido porque todo el mundo estaba tan calmado, tan callado, silenciado por la pandemia debido a la cuarentena, entonces tal vez muchas personas no hubiesen puesto atención del modo que lo hicieron. Entonces, por esa parte, creo que una cosa realmente creó la oportunidad para la otra. Sin embargo, quiero reconocer tal vez diferentes clases de personas que no se movilizaron tan rápidamente, tal vez que no actuaron. Y tal vez algunas de esas personas han sentido el peso de lo que implica el racismo, pero en realidad no se sienten lo suficientemente informados, lo suficientemente tal vez involucrados en un grupo o en el otro para ellos sentir una manera tal vez efectiva para pues involucrarse en la lucha contra el racismo. Y creo que la pregunta clave a la que realmente quiero llevarte a pensar no es qué puedes hacer tú contra el racismo. Creo que antes de responder a esa pregunta tienes que irte a una pregunta un poquito más profunda y pues más personal, claro. Y la pregunta es, ¿cuál es tu propósito de vida? Creo que si estás claro en tu propósito de vida, entonces se te hará más fácil poder identificar las maneras en que te puedes movilizar en base a esta causa, porque la realidad del caso es que todo lo que hagas debe de concordar con tu propósito de vida. Creo que alguien ha dicho que tu llamado puede cambiar de temporada a temporada, pero el propósito de vida por el cual fuiste creado siempre será el mismo. El propósito por el cual estás aquí en la tierra no cambia. Entonces es muy importante poder identificarlo para poder actuar en base a ese propósito. Entonces creo que cuando sucede la muerte de George Floyd, muchas personas realmente se involucraron porque se hizo tendencia. Fue una tendencia en todos los medios de comunicación, fue una tendencia por todos los noticieros, también fue una tendencia en todas las redes sociales. Y pues hoy en día, toda persona que tiene un perfil en redes sociales, pues asume que tiene una plataforma. Y pues déjame decirte que solo porque tienes un perfil o una página, no necesariamente tienes una plataforma, ¿ok? Creo que muchas personas asumen que sí y por eso dan a conocer sus opiniones muy vocíferamente, o sea, realmente opinan en todo, cuando en realidad
no es que haga mal, no es que haga bien, realmente no hace gran impacto, porque solamente porque tengas, vuelvo y recalco, solamente porque tengas una cuenta en las redes sociales no significa realmente que eres una persona tal vez influyente. Y perdón si eso realmente, si no lo habías considerado, pues no sé, es tiempo de examinarnos en esa vertiente. Pero volviendo a tu propósito, realmente cuando examinas y cuando determinas o identificas cuál es tu propósito, entonces creo que se te hace más fácil poder identificar las cosas, las causas en las que tú quieres dedicar tu tiempo, en las cuales tú quieres tal vez influenciar a otras personas o simplemente participar en crear un mayor impacto. Entonces, es tu propósito lo que debe de informar las acciones que tomas en base a unirte al movimiento contra el racismo. Si todavía no has descubierto tu propósito, entonces es ahí donde debes de iniciar. De nada sirve que te comiences a movilizar, porque en algún momento puede que te des cuenta de que aunque tus acciones pueden ayudar en la lucha contra el racismo y en realmente en la búsqueda de la justicia, en realidad puede ser que te encuentres con un choque personal, porque vas a estar actuando en base a tendencias y no a convicciones. Son tus convicciones lo que realmente dan raíz a las cosas que haces, son tus convicciones lo que realmente te van a incentivar a moverte, no son las tendencias. Entonces, tus convicciones deben ser derivadas del propósito de vida que tienes. Digamos que ya tú identificaste cuál es tu propósito y que te sientes resuelto en perseguirlo y ir tras de él. Entonces, aquí es donde entra realmente la pregunta, ¿cuáles son algunas de las cosas que tú puedes hacer? Porque entonces, si sabes cuál es tu propósito, entonces sabrás en dónde, en qué área puedes involucrarte, porque la realidad del caso es que esto tiene muchas capas, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, una de las cosas que observé fue, yo sigo una youtuber que ella habla acerca de pues la belleza natural y el pelo natural. Pero a mí me encantó la manera en que ella abordó el tema porque ella siendo una youtuber o una influencer, realmente ella no paralizó lo que hacía para ella poder dirigirse hacia su público en base al tema del racismo. Simplemente ella buscó la manera de ella poder concientizar a las personas que forman parte de su público. Y de esta manera, pues ella hizo que su plataforma pueda generar fondos para contribuir a una organización sin fines de lucro que está luchando en contra del racismo. Tal vez ella no fue una de las personas que salió a la calle a protestar y pues se involucró en todo ese bullicio. Sin embargo, ella hizo algo que fue efectivo y que realmente causó un impacto. Pero todo eso creo que lo hizo desde el punto de vista de ella estar consciente de realmente cuál es su función pues en los medios. O sea, ella realmente actuó de acuerdo a su propósito, al llamado que ella tiene en este momento. Entonces creo que eso es lo mismo que en esa misma manera debemos de considerarlo. Además, tengo una amiga que trabaja en una corporación y ella es una analista en el área de una cadena de suministro. Y cuando ella, pues sus padres de ella son inmigrantes y ella es nacida aquí, pero ella se identifica mucho porque su familia es una familia de color, entonces ella se identifica mucho con todo este movimiento y le apasiona verdaderamente. Cuando ella se dirigió hacia, creo que el Departamento de Recursos Humanos en su corporación, ella les preguntó, ¿qué van a hacer ustedes en base, cuál es su posición en base a todo lo que está pasando o cómo piensan apoyar? Y cuando la respuesta no fue satisfactoria para ella, ella le respondió diciendo, pues esta es una lista de las organizaciones a las cuales yo apoyo financieramente y qué tal si ustedes hacen una campaña para entonces contribuir también. De modo que si sus empleados contribuyen a alguna organización, pues ustedes puedan hacer match y puedan pues dar como la misma cantidad que ellos y así pues ya estamos
como multiplicando la contribución. Y esto a mí me llamó la atención porque en ambos, en el caso de la youtuber y en el caso de mi amiga, ninguna salió a la calle. Sin embargo, cada una pudo tener un impacto y cada uno lo hizo dentro del margen de tal vez su posición profesional o laboral. Entonces, creo que eso es lo que algunos de nosotros necesitamos pensar, cuáles son las cosas que podemos hacer dentro de nuestro entorno laboral o que se relacionen realmente a nuestro propósito para nosotros ser efectivos y poder causar un impacto en todo esto. Otra persona que conozco trabaja pues en una organización sin fines de lucro y en este lugar pues hay un poco de tensión en base pues al racismo porque creo la mayoría de personas que trabajan allí pues son blancas, entonces hay la minoría, pues son minorías. Entonces, cuando esta persona pues comenzó realmente a observar la dinámica que ya venía sucediendo por algunos meses, entonces esta persona utilizó este momento para poder dar a conocer algunas de sus inquietudes, de tal modo que la jefa ejecutiva de toda la organización pues pudo convocar a los líderes de la organización y pudieron entonces abarcar el tema y poder pensar en algunas de las soluciones o algunas maneras que ellos podían mejorar la situación. Otra vez, esta persona no salió a la calle necesariamente, pero tuvo un impacto en base a la lucha contra el racismo y lo hizo en su entorno laboral. Y creo que esa es la conciencia que debemos tener nosotros. Es cómo en mi círculo de influencia yo puedo ser de impacto y puedo ser efectivo. Y depende del área, la rama en la que tú ejerzas tu profesión, la respuesta será muy diferente. Creo que el reto es este, y es que tenemos la tendencia a pensar en que esto es un reto de leyes, es un reto tal vez que solo se manifiesta en diferentes lugares. Esto va más allá de la brutalidad de los policías. Entonces, eso es lo que debemos de abrir nuestra mente y estar un poquito mejor enterados. Y pues ya que yo no sé cuál es tu propósito, pues esa es tu tarea, ¿verdad? Es cómo tú puedes encontrar esa área donde puedes conectar tu propósito con tus pasiones. Y si esta es una de tus pasiones, pues entonces, ¿cómo puedes relacionarlo de manera de que tú seas una persona más efectiva al momento de involucrarte en este movimiento? Sí quisiera dar algunas maneras prácticas para personas que tal vez mientras estés explorando tu propósito o mientras estés tratando de identificar algunas cosas sencillas que puedes hacer, pues sí quisiera darte y mencionarte algunas de ellas. Pues lo primero que una persona debe hacer es educarse. La educación es esencial. Creo que si no tienes muy claro cuáles son algunas de las tensiones que causa pues todo este problema de racismo, entonces necesitas profundizar un poquito para entender eso. Necesitas educarte, necesitas investigar, necesitas comenzar escuchando en vez de hablar. Creo que eso es algo que a muchas personas ahora mismo le hace falta. Muchas personas han querido pues solamente pues hablar, publicar, comentar, compartir, pero muchas más personas deben darse la tarea de estudiar, preguntar y escuchar. Creo que cuando te dedicas a hacer eso, entonces puedes tomar una posición mejor informada y ahí sí puedes ya, pues vas a poder escalar a ciertos niveles de, de influencia. Creo que sucede algo interesante con el estudio. El estudio nos da credibilidad y cuando tenemos credibilidad somos personas más influyentes. Entonces, si en verdad quieres causar un cambio, debes de empezar
por trabajar en tu credibilidad. Y algunas veces la credibilidad la vas a establecer por medio de estudios o la puedes adquirir a través de experiencias, ¿verdad? Y entonces poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. Digamos, por ejemplo, que puedes identificar si esto es uno de tus propósitos de vida. Entonces eso equivale a que tal vez tengas que hacer una carrera de esto, pero una carrera no se hace en la calle, se hace en la escuela, o sea, se hace estudiando y se hace pues practicando y se hace literalmente trabajando. Entonces, para poder lograr un mayor nivel de efectividad en nivel de influencia, entonces tienes que darte el tiempo para educarte. Si te molesta cuando alguien habla de racismo, entonces hay una parte que realmente de la cual no estás bien informado y que necesitas conocer un poquito más, porque creo que cuando realmente nos damos la oportunidad de comprender y profundizar en este tema, entonces nos damos cuenta el gran número de personas que esto realmente impacta. Y entonces solamente cuando puedas empezar a sentir empatía, entonces es que vas a poder ver la inquietud y la necesidad de moverte y hacer algo. Entonces, la educación es algo sumamente importante y ya que te vas a educar, si comienzas a ver que pues esto es algo que te apasiona, tú dices, wow, pero es que tal vez mi propósito de vida es poder abogar por los demás, entonces tienes que buscar la manera de cómo hacer una carrera de esto. Pero no necesariamente tienes que hacer una carrera. Tú puedes ejercer tu profesión y también involucrarte en alguna organización. Puedes hacer algún voluntariado, puedes dedicar de tu tiempo. Y cuando te involucras en una organización, tú puedes ser un agente pues de cambio ayudando a esa organización a propagar su mensaje en el mundo. De modo que no eres tú necesariamente la voz, pero tú puedes ser tal vez un instrumento por el cual se pueda dirigir el mensaje. Otra cosa que puedes hacer, al igual que la amiga que mencioné hace un momento, es, es donar, o sea, puedes dar de tu dinero. Se requieren recursos financieros para luchar en contra del racismo y por la justicia. Entonces, cuando tú apoyas a alguna organización sin fines de lucro financieramente, tú estás haciendo una gran parte en asegurarte de que se lleve a cabo la misión. Y eso es tan efectivo como las grandes acciones que vemos de otras personas. Otra cosa que puedes hacer es involucrarte políticamente. A muchas personas huimos de la política, no nos gusta, pero hay personas que sí, y hay personas que eso es su medio para poder causar cambios. Entonces, algunas de las maneras en que tú puedes involucrarte es tal vez investigando cuáles son personas que piensan un poquito más como tú, o tal vez darte el reto de poder encontrar personas que piensen un poco diferente a ti, pero que sean algunos ideales a los cuales tú quisieras suscribirte. Y de ser así, entonces, ¿por qué no unirte a una campaña y ayudar a otra persona a que escale a un nivel de influencia donde que pueda hacer cambio? Porque tal vez tú no lo puedes hacer, pero si puedes ayudar a otra persona a llegar a ese nivel, entonces tú habrás hecho tu parte. Y junto en ese mismo ambiente, votar. Suena sencillo, pero no lo es. Muchas veces hay personas que no quieren votar o que no quieren ejercer ese derecho simplemente porque están defraudados, desencantados por el sistema o por tal vez los políticos que fallaron en un pasado. Pero tenemos que mantener en mente que los cambios aún existen y se pueden efectuar y es necesario tener a personas adecuadas en posiciones claves para poder asegurar que eso suceda. Entonces, no dejes pasar la oportunidad de votar cuando se te presente. Si tienes la habilidad de hacerlo, hazlo. Ahora, independientemente de lo que tú decidas hacer, lo que sí quiero compartirte y animarte es que no tienes que actuar para complacer a nadie. No tienes que actuar para, no sé, satisfacer el requisito de otras personas. Realmente esto es algo
que tú lo tienes que hacer por convicciones propias, no por tendencia. Entonces, no deje que sea la tendencia que te empuje a hacer algo, sino muévete por tus convicciones propias y hazlo cuando te sientas cómodo. Por ejemplo, en mi caso, yo sí he tenido una opinión acerca de todas las protestas que se hicieron como en las primeras semanas de junio. Y pues en algún momento hasta yo quise haber salido a la calle, pero yo no me sentía cómoda en hacerlo. No miraba claramente como, no me figuraba yo allí. Sin embargo, en la ciudad en donde vivo, varias iglesias del área, aproximadamente 50 iglesias, se reunieron y decidieron hacer una caminata de oración para poder orar por unidad, orar en contra del racismo, orar por la justicia y realmente reflejar la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando se anunció esta caminata, yo dije, de aquí soy. En esto yo sí me puedo anotar y participé. Ahora, estamos hablando de que esto es aproximadamente casi 2 meses después de que todo esto pues tomó revuelo. Ahora te comparto esto para animarte y para que veas que esto no se trata de actuar rápidamente, sino se trata de actuar efectivamente y hacerlo con un gran nivel de intencionalidad. Debemos de ser intencionales en el momento que decidimos dedicar nuestro esfuerzo, realmente nuestro empeño, nuestro tiempo en alguna causa. Y por eso es que realmente la pregunta clave aquí no es cómo tú puedes involucrarte, sino que identifiques cuál es tu propósito. Sé claro en el propósito que tú tienes y después que estés claro en eso, puedas identificar maneras de que tú puedas contribuir a causa de la justicia. Pues en lo personal espero que esto te haya dado algunas cosas en que pensar en el momento que tú decidas movilizarte y si has sentido la inquietud de hacerlo, pues que lo hagas siendo intencional. No dejes que las presiones de las tendencias te muevan a actuar apresuradamente. Tómate tu tiempo, considera tu propósito y solo así entonces podrás ser más efectivo y tendrás un mayor impacto. Recuerda que no es necesario que todo el mundo sepa lo que haces, así que no tienes por qué publicarlo, no tienes por qué darlo a conocer a todo el mundo, pero sí asegúrate de que todo lo que hagas lo hagas por convicciones propias. Pues esto ha sido Favor Profesional y espero que te haya servido para identificar las maneras en que puedes tener algo de impacto en la lucha contra el racismo en favor de la justicia. Y para seguir el diálogo, únete al grupo privado en Facebook, busca Favor Profesional. Además que puedes escribir a favor@yarisagarcia.com y allí pues podríamos seguir la conversación. Hasta la próxima. Bye bye.